Me llamo Andrés Ríos, tengo 34 años, y crecí en un pequeño pueblo llamado El Carmen, en Nuevo León. Toda mi vida he vivido aquí, en la misma casa donde me criaron mis padres, en las afueras del pueblo, cerca del monte. Tengo un hermano menor, Joaquín, que vive al otro lado del patio, en una pequeña casa que construyó cuando se casó. Nuestras casas están juntas y compartimos el mismo corral, donde tenemos gallinas, algunos guajolotes y un par de perros. Nunca nos ha pasado algo grave en la propiedad, más allá de que de vez en cuando se meten mapaches o tejones a robarse los huevos. Pero lo que pasó esa noche fue algo completamente distinto. Algo que ninguno de los dos ha podido olvidar. Todo comenzó el 14 de octubre del 2022. Era una noche tranquila, ni muy fría ni calurosa. Me acuerdo bien porque esa semana había llovido mucho y el terreno estaba blando. Esa noche, me desperté alrededor de la 1 de la madrugada por el ladrido insistente de Tyson, uno de nuestros perros. No era un ladrido normal. No estaba gruñendo como cuando ve una ardilla o un gato, sino que estaba gimiendo mientras ladraba, como con miedo. Me levanté molesto, pensando que tal vez algún animal se había metido otra vez. Me asomé por la ventana y noté que no solo Tyson estaba inquieto. También el otro perro, Canelo, estaba escondido debajo del carro, temblando. Eso me extrañó. Me puse los pantalones y salí con una lámpara. Apenas abrí la puerta sentí un olor raro en el aire, como a sangre, pero más fuerte, más podrido. Caminé hacia el corral alumbrando con la lámpara, y entonces escuché un ruido seco, como un golpe contra la reja de malla. Fue ahí cuando vi a Joaquín, que venía corriendo también con una lámpara, todo alterado. Me gritó que algo se estaba comiendo a las gallinas, que alcanzó a ver una figura agachada dentro del gallinero. Nos acercamos rápido, pero con cuidado, porque algo no estaba bien. El olor era más fuerte ahí. Apunté la lámpara hacia la parte trasera del gallinero y ahí lo vimos. Era una criatura agachada, como si estuviera sobre sus rodillas, con la espalda encorvada y la cabeza completamente metida dentro del cuerpo de una gallina, desgarrándola con los dientes. Lo juro por mi madre. No estaba matando para robarse la gallina. Estaba comiéndola ahí mismo, con desesperación. Lo más raro era la forma de su cuerpo, parecía humanoide, pero demasiado delgado, con la piel oscura y estirada como cuero seco, sin ropa, sin pelo, y con los brazos larguísimos. Tenía algo en la espalda como huesos salidos o protuberancias, y cuando sintió la luz, levantó la cabeza. No tenía cara. O por lo menos no como la de nosotros. No tenía ojos, ni nariz visible. Solo una boca grande, abierta, llena de dientes como de animal. Nos quedamos paralizados por un segundo. Luego Joaquín gritó y lanzó una piedra, y la cosa se levantó de golpe. Era más alta de lo que parecía, y al dar un paso, se movía raro, como si tuviera las piernas chuecas o quebradas. Se arrastró hacia la reja y la saltó de un brinco, sin tocarla, como si flotara por un segundo. Canelo ladró una sola vez y luego se metió debajo del porche. Tyson se alejó corriendo hacia la parte trasera de la casa. La criatura corrió hacia el monte y desapareció entre los arbustos, pero no lo escuchamos correr entre las ramas, como si sus pisadas no pesaran nada. Joaquín y yo nos quedamos un buen rato ahí parados sin saber qué decirnos. Revisamos el gallinero y encontramos 3 gallinas muertas, una de ellas completamente destripada. El gallinero tenía la reja rota por un costado, como si algo la hubiese arrancado con fuerza. Esa noche no dormimos. Nos quedamos adentro con los perros, las lámparas y los machetes cerca. A la mañana siguiente, fuimos a ver si había huellas. Encontramos algunas marcas en el lodo, pero no parecían de pies normales. Eran alargadas, con dedos muy separados y una forma que no parecía humana ni de animal. Lo peor es que se dirigían al monte, y luego volvían. No le contamos a nadie por un buen tiempo. Solo lo hablamos entre nosotros. Cada vez que lo recordamos, los dos coincidimos en que no fue un animal. Y no fue una persona. Era algo más. Algo que no debería estar aquí. Desde entonces, cada vez que Tyson ladra de noche, me despierto al instante. No con enojo.
sino con miedo. Porque sé que eso que vimos, todavía está allá afuera. Y alguna noche, podría volver. Soy del sur de Chile, esto comienza a principios de 2023. El año anterior dejé la universidad por enfermedad y problemas personales, en el presente año estuve buscando trabajo, pero no fue posible y me rajoneo bastante. En ese mismo año sucedió algo que jamás pensé en que me pasaría a mí, de un momento a otro tuve depresión, no quería hacer nada, no comía bien, no salía de mi pieza, ya no escuchaba música, estaba todo el día acostada, y poco a poco fue empeorando, escuchaba una voz en mi cabeza: deberías matarte, es lo que escuchaba constantemente. En el día me atormentaba, y en la noche podía descansar de eso, pero luego hasta en la noche lo oía, comencé a tener insomnio, tenía ojeras por eso, alguien me recetó melatonina, y con eso pude dormir mejor en las noches. Constantemente pensaba en querer suicidarme, me sentía poca cosa, como si no sirviera para nada. Al mismo tiempo me llegaban imágenes a la mente de cómo morir, con un cuchillo, tararme frente a un auto, saltar de un puente, también con mi familia, pero siempre me resistía a eso. Hasta que un día un tío le dijo a mi papá que en el campo había una machi reconocida, ella es familiar de mi tío, por lo que a los días fuimos a verla. Mi papá la llamó por teléfono para coordinar una ida, no cobró tanto, me pidió la orina de la mañana. Cuando llegamos me atendió en la ruca, me pidió el frasco con orina y al verlo al tiro me dijo que me estaban haciendo brujería, me dijo todo lo que yo estaba pasando en ese momento. Al final me dijo que un familiar lo estaba haciendo porque estaba celosa de mí, para que yo no me fuese bien en lo que hiciera. Según su descripción era una chica rubia, lo más probable es que fuese un familiar lejano porque no la conozco. Me dio remedios y todo eso. Estuve así por un año entero, y finalmente pude salir de eso, me hizo una limpia y una oración en Mapudungun, mejoré bastante, ahora salgo con mi perrito a pasear, él también me ayudó de salir de esa depresión. Este año cumpliré 3 años desde que estoy con psicóloga, me ayuda bastante, y también la sertralina. Tal vez no fue una historia tan terrorífica, pero yo sé que lo pasé mal. Era tarde de noche, me encontraba en un lugar desconocido, pero tenía algo familiar, algo que me hacía pensar que estuve ahí antes. Era como una escuela, con muchos pasillos y puertas, los pasillos eran largos y lúgubres, las puertas eran totalmente negras y sin manillas. Me encontraba perdida, no sabía cómo llegué a ese lugar, lo último que recordaba era llevar mi celular en la mano, y ni eso tenía en ese momento. Comencé a caminar por aquellos pasillos oscuros y solitarios, buscando alguna manera de volver a casa. Había tanto silencio que hasta eso me dejaba los pelos de punta. Al caminar por los pasillos vi algunos trofeos y fotos de los estudiantes, nada del otro mundo. Tomé una de esas fotos enmarcadas y la acerqué para verla mejor, con la finalidad de encontrar alguna pista para irme de este lugar. No duré mucho mirando, hasta que sentí una de esas miradas penetrantes en mi espalda. Se supone que estaba sola en ese lugar, ¿no? Me di la vuelta rápidamente, para luego notar algo con aspecto humanoide que corrió hacia el fondo del oscuro pasillo. Me quedé fría, en blanco. ¿Qué mierda había sido eso? No sé, pero definitivamente no se veía amigable. Miré hacia todos los lados, alerta, quería salir de ahí lo más rápido posible, y más ahora sabiendo que no estaba sola. Caminé por el pasillo contrario, no soy estúpida, no iba a arriesgarme, pero por más que caminaba, volvía al mismo estante con los trofeos. Me di cuenta de que el lugar se había vuelto un bucle, me obligaba a pasar por el pasillo donde estaba esa cosa humanoide, a menos que quisiera dar otras 5 vueltas por el mismo pasillo. Caminé con precaución, el pasillo oscuro era peor de lo que esperaba. Tenía miedo, no quería estar ahí ni mucho menos avanzar, ni que esa cosa me viera. Prendí la linterna y seguí caminando cuando de repente escucho el sonido del charco que pisé. Miré hacia abajo y noté que era un líquido negro. Miré hacia el techo y ahí estaba el mismo líquido negro, goteando, gota por gota cayendo al piso. Me asusté y corrí, miré atrás de mí por instinto, para darme cuenta de que las paredes comenzaron a sudar ese líquido negro que por el olor supe que era una especie de tinta.
Todo se veía tétrico. Quedé en la esquina de una pared, viendo cómo ese líquido negro abundante que salía de las paredes venía hacia mí. Giré la cabeza con desesperación y noté una puerta entreabierta con una luz tenue que salía de allí. Sin pensar, entré a la habitación. Cuando recuperé el aire y me calmé un poco, me di cuenta de que estaba en mi habitación. Estaba confundida, miré hacia mi cama y sentí un escalofrío. Había una persona igual a mí durmiendo, era yo. Me acerqué desorientada cuando de la esquina del techo salió esa cosa negra, acariciando suavemente a la yo que estaba durmiendo. Esa cosa humanoide sonreía con burla. Estaba tan asustada, comencé a retroceder, pero esa cosa saltó y me tomó del pelo, obligándome a mirar a mi yo que dormía. Sentí un ardor en mi espalda, pero era mucha la adrenalina. En ese momento abrí los ojos, estaba sudando y con el corazón a mil. Miré asustada a mi alrededor, pero solo era mi habitación. Todo fue un sueño. Quedé totalmente confundida pero un poco aliviada de que nada de eso fuera verdad. Antes de empezar con lo que me pasó en el Sauce, quiero aclarar que ya había tenido encuentros raros en otros lugares. No soy de esos que creen en fantasmas ni nada de eso, pero sí he escuchado y sentido cosas que no puedo explicar. Por ejemplo, en otras fincas donde trabajé, cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, a veces escuchaba pasos o ruidos que no tenían sentido, o sentía que alguien me observaba, pero nunca vi nada, ni me pasó algo que me diera tanto miedo como lo que viví ahí. Cuando me contrataron para ese trabajo, en marzo de 2021, yo estaba contento. Iba con mi compañero Ernesto a construir una bodega en una finca de El Sauce, que queda en León, Nicaragua. No es un lugar muy lejos, y pensé que era un trabajo sencillo, pero todo cambió desde la primera noche. El dueño de la finca nos dijo que podíamos quedarnos en una casita vieja que estaba cerca de una quebrada al fondo del terreno. La casita era pequeña, con paredes de madera y un techo de zinc oxidado. No tenía luz eléctrica, solo una lámpara de queroseno que nos prestaron. Ya era de noche cuando llegamos, y el lugar estaba en completo silencio. No se escuchaba ni un solo perro ladrando, ni grillos ni nada, solo el ruido del viento moviendo las hojas. Al principio pensé que era normal, que la naturaleza a veces es silenciosa, pero con el paso de las horas, ese silencio se volvió pesado, incómodo. La luna estaba cubierta por nubes oscuras y la oscuridad parecía tragarse todo a nuestro alrededor. Me acosté en el catre con la ropa puesta porque estaba cansado, pero no podía dormir. Como a la 1 de la mañana, empecé a escuchar pasos. No eran pasos comunes, sino como si alguien estuviera caminando lentamente y con cuidado, descalzo, arrastrando los pies sobre hojas secas y ramas quebradas. Los pasos se escuchaban en el suelo fuera de la casita, dando vueltas alrededor. Parecía que la persona se acercaba y luego se alejaba, caminaba lento, casi sin prisa, pero con una intención clara de estar ahí, de no dejar que nos durmiéramos tranquilos. Me puse alerta, quise prender la lámpara, pero sentí que si lo hacía, iba a despertar algo peor. Decidí quedarme quieto, sin moverme, tratando de no hacer ruido. Tenía la garganta seca, y sentía que el corazón me latía muy fuerte. Intenté ver por una rendija de la madera, pero no alcancé a distinguir nada. Solo la oscuridad densa que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La única luz era de la lámpara de queroseno que dejé apagada. En ese momento pensé, tal vez es un animal, algún vecino perdido, un borracho, pero no, la forma en que esos pasos se movían no parecía humana. Y lo peor es que no escuchaba que respirara, ni que hablara, nada. Al rato, esos pasos se alejaron poco a poco, hasta desaparecer por completo. Pero la sensación de que alguien estaba ahí, vigilándonos, no se me fue. Me quedé despierto toda la noche, sin cerrar los ojos, con la mente dando vueltas en mil pensamientos. La noche siguiente pasó algo parecido. Esta vez, Ernesto también escuchó los pasos y quiso salir con la linterna a buscar qué o quién hacía ese ruido. Salió y revisó alrededor de la casa, pero no encontró nada. No había huellas ni señales de que alguien estuviera por ahí.
Esto pasó hace como 3 años. Con mi mamá teníamos la costumbre de mudarnos de casa cada año por cuestiones de trabajo. Normalmente eran pequeños departamentos donde no había mucho que explorar. En una ocasión mi mamá encontró un conjunto de departamentos al norte de la ciudad. Casi saliendo de ella, el lugar era lindo aunque un poco inquietante. Tenía varios árboles y flores, y lámparas en cada bloque, aunque algunas no iluminaban o era muy opaco. El lugar no era muy grande, pero no era mucho que íbamos a ocuparlo. Mi mamá solía llegar tardes en las noches, por lo que yo me quedaba sola en el departamento. Por esos tiempos mi mamá había conseguido pareja con la cual tuvo un hijo. Ellos también llegaban tarde. Normalmente soy una persona que casi siempre tiene pesadillas, pero una vez que nos mudamos a aquel lugar aumentaron más y todas tenían que ver con un árbol que estaba al frente de nuestro balcón. La mayoría no eran muy entendibles, pero sí eran muy inquietantes. En una ocasión mi mamá llegaría muy tarde, por lo que me quedaría sola de nuevo. Ese día no tenía nada que hacer, por lo que me acosté en la cama y puse una película. No pasaron ni 10 minutos cuando el sonido de la puerta ser golpeada llamó mi atención. Se me hizo algo raro, ya que nosotros teníamos una clave con el timbre, pero lo ignoré. Cuando tomé la perilla de la puerta no había nadie detrás de ella. Total, podría pensar que me hicieron el famoso den den corre corre, pero no cuadraba, ya que el piso de aquellos departamentos era muy sonoro. No importa si utilizas pantuflas, se escucharía tu caminar. De ahí la regla de no caminar con tacones después de las 10 de la noche. Yo cerré la puerta al ver que no había nadie y volví a la cama. 2 minutos después golpearon de nuevo. En ese momento me resistí y no me levanté. Golpearon solo una vez y esta paró. Pasó un buen rato y por fin timbraron. Ya estaba algo enojada, así que me levanté y fue a abrir, pero la puerta estaba entreabierta y yo la había cerrado. Al otro lado estaba mi padrastro. Me preguntó: Pecu, la puerta estaba abierta, y le dije que no sabía. Yo la había cerrado. Me miró algo mal y no me creyó. Pero si yo no la hubiera cerrado bien, ¿por qué habría de golpearla otra vez? Ese día me costó un poco dormir, pero lo conseguí. A la mañana siguiente me levanté y me fui a bañar. Una vez salí, fui a mi cuarto y ya que estaba allí alguien tocó mi puerta. Al abrirla era mi hermano. No me quiera ver, tenía la cabeza agachada y me preguntó si podía entrar a mi cuarto. Yo solo le cerré la puerta en la cara. Cuando salí fui a donde mi mamá a decirle que mi hermano ya estaba despierto, pero ella lo negó y tenía razón. Mi hermano estaba dormido, además en ese tiempo él tenía 2 años. Tiene el sueño muy profundo. Al día de hoy me siguen pasando cosas un poco raras, pero no les tomo mucha importancia. ¿Alguna vez te ha pasado algo tan raro que ni tú mismo sabes si fue un sueño o si realmente ocurrió? Pues lo que voy a contar no lo he olvidado nunca, y aunque ya han pasado varios años, aún tengo miedo cada vez que prendo una televisión por la noche. Esto pasó cuando tenía como 12 años. Mi mamá siempre me decía que no me quedara despierto hasta tarde, y mucho menos viendo la tele. Decía que por las madrugadas se abrían puertas a cosas que no deberían verse. Yo, claro, pensaba que eran puras supersticiones. Pero esa noche, entendí que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Eran como las 2 de la mañana. Me desperté con sed y aproveché que mi mamá dormía para ir a la sala y ver unos episodios de caricaturas que pasaban a esa hora. Tenía el volumen bajito, casi nada, y estaba envuelto en una cobija como si eso me protegiera de todo. Todo iba bien, hasta que, de repente, la pantalla parpadeó. Primero pensé que era la señal, porque a veces fallaba cuando llovía. Pero esa noche el cielo estaba claro. Entonces, empecé a darle unos golpecitos al costado, como hacía mi mamá cuando no agarraba bien el canal. Pero en lugar de arreglarse, la imagen cambió. Ya no eran caricaturas. Era algo distinto. Un escenario oscuro, con unas luces rojas y una especie de tarima. En el centro, un hombre de traje negro con sonrisa extraña hablaba a una cámara. Pensé que era algún programa de esos raros de la madrugada, pero había algo raro. No tenía nombre, ni canal, ni anuncios. Solo el tipo hablando. Decía algo como: bienvenidos al sorteo del cruce dimensional, donde uno de nuestros elegidos ganará un viaje único a otro mundo. Yo me quedé helado. Pensé que era una broma o algún programa experimental.
Pero entonces, el presentador volteó directamente hacia la cámara y dijo mi nombre. Camilo, te hemos estado esperando. Ya vamos por ti. En ese momento sentí como si me arrancaran el aire del cuerpo. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo podía estar diciéndolo en la televisión? Me levanté de golpe, temblando, y apagué el televisor de inmediato. Pero aún con la pantalla negra, vi mi reflejo, y detrás de mí, parado en la sala, había alguien más. Volteé en chinga, y no había nadie. No dormí esa noche. Me metí en la cama temblando y con la cobija hasta la cabeza. Al día siguiente, traté de contarle a mi mamá, pero solo me miró raro y dijo que no volviera a prender la tele en la madrugada. Volví a intentarlo días después, a la misma hora, y todos los canales estaban normales. Busqué ese programa, ese presentador, nada. Como si nunca hubiera existido. Desde entonces, nunca más encendí una televisión de noche estando solo. Pero hay algo que no me deja tranquilo. A veces, cuando camino por la calle, siento que alguien me observa, y en sueños, he escuchado esa misma voz, diciéndome: Camilo, aún tenemos tu boleto.